El esposo de mi madre falsificó su firma para robarle la casa. Eso lo descubrimos después. Pero antes de eso, logró convencerla de que yo, su propia hija, había intentado acostarme con él. Ella me echó de su vida sin dudarlo. Durante 2 años creí que había perdido a mi madre para siempre. Hasta que la policía arrestó a su esposo. Lo que encontraron en su apartamento fue una operación completa, archivos de 5 mujeres, scripts de manipulación, documentos falsificados. Mi madre no era su víctima. Era su proyecto. Al comienzo, te invitamos a suscribirte al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir compartiendo más historias emocionantes. Gracias. Hace 5 años. Mi mamá 56 años conoció a Greg 34 años en el trabajo. Me llamó, emocionada por este encantador hombre más joven que la había invitado a salir. Al principio, me alegré por ella. Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años y ella no había salido seriamente con nadie desde entonces. Fue bonito verla sonreír y entusiasmarse otra vez por alguien. Pero incluso desde el comienzo, algo en Greg no me cuadraba. Solo era 5 años mayor que yo, y la forma en que miraba a mi mamá no era lo que yo llamaría cariñosa. Era más calculadora. Era como si siempre la estuviera evaluando, como si supiera exactamente qué decir y cómo actuar para tenerla envuelta alrededor de su dedo. Pero ella estaba completamente enamorada. No podía creer que alguien tan joven y atractivo quisiera estar con ella. Me decía una y otra vez cómo la hacía sentirse joven de nuevo, cómo era diferente a cualquiera con quien había estado antes, cómo por fin había encontrado al indicado. Yo quería alegrarme por ella, pero algo de toda la situación me hacía sentir inquieta. No era solo la diferencia de edad, era lo rápido que avanzaba todo. En cuestión de meses, hablaba de él como si fuera su alma gemela. A los 3 meses de relación, me lo presentó. Cuando conocí a Greg, intenté ser amable. Entonces, Greg, ¿qué fue lo que te interesó del marketing? Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Oh, ya sabes, siempre he sido bueno entendiendo lo que la gente quiere oír. Algo en la forma en que lo dijo me incomodó, y simplemente no me gustó. Era educado en la superficie, pero había algo en su actitud que me hacía sentir que estaba actuando. Aún así, guardé mis preocupaciones para mí. No quería ser la mala. Luego, 8 meses después de empezar a salir, mi mamá me llamó y anunció que se iban a casar. Así, sin más. Sin un compromiso largo, sin planificación, sin segundas dudas. Recuerdo que dudé antes de responder porque no quería decir algo que la molestara. Pero le sugerí con suavidad que fueran más despacio, que quizá vivieran juntos primero. Que vieran cómo manejaban la vida real juntos. Ella me cortó de inmediato. Simplemente no quieres que sea feliz, espetó. Eso dolió. Me eché atrás después de eso porque no quería arruinar nuestra relación. Unas semanas más tarde, se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. Yo fui el único familiar presente. Después de que se casaron, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Greg se mudó a la casa de mi mamá, la casa en la que yo crecí, la casa que mi papá le había dejado. Yo vivía a aproximadamente 1 hora, terminando mi maestría, pero la visitaba tan a menudo como podía. Cada vez que iba, Greg hacía pequeños comentarios sobre que yo siempre estaba allí o que necesitaba seguir adelante con mi vida. Era sutil, pero el mensaje era claro, no era realmente bienvenida. Y mi mamá nunca me defendía. Solo se reía o cambiaba de tema. Luego, unos 6 meses después de su matrimonio, mi mamá me llamó y me dijo que estaba actualizando su testamento y la planificación patrimonial. Me dijo que Greg había sugerido que era lo responsable ahora que estaban casados. En ese momento no le di mucha importancia. En cierto modo tenía sentido, cuando te casas, actualizas esas cosas, ¿no? Así que no me opuse. Al año de su matrimonio, durante una visita de fin de semana, Greg llegó a casa inesperadamente mientras mi mamá dormía. Se sentó incómodamente cerca de mí y empezó a hacer preguntas personales que me pusieron la piel de gallina. Me escapé a la cama temprano. A la mañana siguiente, me desperté con gritos. Greg estaba en su dormitorio, gritándole a mi mamá, diciendo que yo me le había insinuado la noche anterior. Afirmó que yo había coqueteado con él, que le había tocado la pierna y que había sugerido que nos divirtiéramos mientras ella dormía. Estaba completamente en shock. Nada de eso había pasado, pero él era tan convincente, tan indignado, que mi mamá realmente le creyó.
Intenté defenderme, pero él retorció todo lo que dije, haciéndome parecer culpable. Y mi propia madre me dijo que empacara mis cosas y me fuera. Dijo que necesitaba espacio para pensar. No podía creerlo. Le rogué que me escuchara, que viera a través de sus mentiras, pero estaba completamente bajo su hechizo. Me fui ese día entre lágrimas, sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Durante semanas intenté llamarla, pero apenas contestaba. Y cuando lo hacía, estaba fría y distante. Greg le había estado metiendo mentiras en la cabeza, diciéndole que yo hablaba mal de ella a otros familiares, lo cual nunca hice, y que tenía problemas de salud mental que me hacían delirante. Estaba destrozada. Mi mamá y yo siempre habíamos sido cercanas, pero ahora me veía como una amenaza. Durante los 2 años siguientes, nuestra relación se redujo a la llamada ocasional de cumpleaños y visitas incómodas en las fiestas. Durante esos 2 años, intenté seguir con mi vida mientras nuestra relación se mantenía distante y fría. Hace unos 8 meses, recibí una llamada de mi mamá que nunca esperé. Estaba llorando tan fuerte que tardé varios minutos en entender siquiera lo que decía. Finalmente, entre sollozos, pude reconstruir lo que había pasado. Acababa de descubrir que Greg le había sido infiel. Y no solo una vez, había tenido múltiples aventuras, incluida una con una mujer que ella consideraba una amiga cercana del trabajo. Estaba devastada, en shock, y ya hablaba de pedir el divorcio. Oírla tan rota fue duro. Esta era mi mamá, alguien que siempre había conocido como fuerte, independiente y con el control de su vida. Pero al mismo tiempo, no pude ignorar los sentimientos complicados que me invadieron. Sentía empatía por su dolor, pero no podía correr a su lado como antes. Ella había creído sus mentiras con tanta facilidad. ¿Dónde estuvo su apoyo cuando yo lo necesité? A medida que comenzaron los trámites del divorcio, empezaron a salir a la luz verdades aún más inquietantes. Resultó que Greg no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también había ido tomando sistemáticamente el control de casi todos los aspectos de sus finanzas. A lo largo de su matrimonio, la había convencido de poner casi todo a su nombre o en cuentas conjuntas. La casa, que antes era completamente suya, había sido refinanciada y puesta a nombre de ambos, atándola a él financieramente de una manera que ahora la estaba persiguiendo. Sus ahorros para la jubilación, algo que había tardado años en construir, ahora estaban entrelazados con los de él. Incluso preciadas reliquias familiares, objetos que habían estado en nuestra familia durante generaciones, habían sido revaluadas y aseguradas a su nombre. Pero el golpe más duro llegó cuando se dio cuenta de cuánto control legal había logrado obtener. 2 años antes, él había conseguido que firmara documentos de planificación patrimonial que colocaban todos sus bienes en un fideicomiso con el listado como único beneficiario y albacea. Ella juraba que en ese momento no había entendido lo que estaba firmando. Greg lo había presentado como nada más que una actualización rutinaria de sus testamentos, algo que las parejas casadas hacían para simplificar las cosas. Ahora estaba claro que este había sido su plan desde el principio. Ella se enfrentaba a la aterradora posibilidad de perderlo casi todo, la casa, su jubilación, incluso las posesiones con valor sentimental. Su abogado estaba haciendo lo que podía para luchar, pero legalmente los documentos que había firmado eran sólidos. Y Greg no estaba cediendo. De hecho, estaba exigiendo más. A pesar de ganar más que ella, estaba pidiendo pensión alimenticia, argumentando que se había acostumbrado a cierto nivel de vida. Incluso estaba amenazando con forzar la venta de la casa si ella no podía comprar su parte, cosa que absolutamente no podía hacer. Luego, la semana pasada, me volvió a llamar. Esta vez no era solo para ponerme al día sobre el divorcio. Me pedía algo mucho más grande. Quería quedarse conmigo, al menos por un tiempo. Sonaba diferente en esa llamada. Más que triste, sonaba avergonzada. No paraba de disculparse, no solo por lo que había pasado con Greg, sino también por cómo me había tratado. Admitió que, en el fondo, probablemente siempre había sabido que yo nunca habría hecho lo que Greg me acusó. Pero en ese momento, tenía tanto miedo de perderlo que ignoró esa voz en su cabeza, convenciéndose de que él debía estar diciendo la verdad. Y Greg se lo había puesto fácil para creerle. Poco a poco la había aislado de muchos de sus amigos, haciéndola sentir que él era la única persona en su vida en la que realmente podía confiar. Ahora lo veía por lo que era, manipulación, pura y simple. Pero ya era demasiado tarde para deshacer el daño que había causado, tanto en su vida como en nuestra relación.
No había una respuesta sencilla para esto. Ella era mi madre. Y a pesar de todo, me dolía verla así, rota, avergonzada, sin una idea clara de cómo sería su futuro. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar el dolor que ella me había causado. Se había vuelto contra mí con tanta facilidad, apartándome sin dudarlo. Ese tipo de traición no desapareció de la noche a la mañana. Más allá del aspecto emocional, también había preocupaciones prácticas. Si ella lo perdía todo en el divorcio, ¿qué pasaría entonces? ¿Podría yo permitirme mantenerla? Tenía una vida estable, pero no estaba en posición de asumir indefinidamente la carga financiera de otra persona. Y aunque pudiera, ¿quería hacerlo? ¿Podría confiar en que no cometería los mismos errores otra vez o que no dejaría entrar a alguien más en su vida para que hiciera lo mismo que Greg había hecho? Por ahora, le había dicho que podía quedarse conmigo temporalmente mientras ordenaba mis propios sentimientos. Pero más allá de eso, honestamente no lo sabía. ¿Estaba siendo demasiado frío? ¿Estaba mal aferrarme al resentimiento que todavía sentía cuando ella claramente estaba en el punto más bajo? ¿O era justo establecer límites dadas todas las cosas que habían pasado? No tenía las respuestas. Solo sabía que esta situación se sentía imposible. Y no podía evitar preguntarme si alguien más había pasado por algo así, un padre eligiendo a una pareja por encima de su propio hijo, solo para volver arrastrándose cuando todo se derrumba. En este momento, todo lo que podía hacer era tomar las cosas paso a paso y averiguar qué venía después. Actualización 1. Primero, quiero expresar mi gratitud por todos los consejos y el apoyo. La cantidad de respuestas fue abrumadora, pero me dieron mucho en qué pensar y me ayudaron a procesar esta situación con mayor claridad. Mamá se mudó a mi habitación de invitados hace 2 días. El ambiente ha sido incómodo, pero no tan malo como temía al principio. Ha sido extremadamente cuidadosa en respetar mi espacio y mi rutina, casi como si tuviera miedo de sobrepasarse. Está claro que no quiere hacer nada que pueda alejarme aún más. Hemos tenido algunas conversaciones honestas y se ha disculpado repetidamente por haberle creído a Greg en lugar de a mí. Uno de los momentos más emocionales fue cuando se derrumbó y admitió que, en el fondo, siempre había sabido que yo nunca haría lo que Greg me acusó. Simplemente estaba tan aterrorizada de quedarse sola otra vez que se convenció de lo contrario. Pensó que por fin había encontrado a alguien que realmente la quería y ese miedo a perderlo se impuso a su instinto. Puedo entender por qué se sintió así, aunque el dolor de lo que hizo aún persiste y el perdón no es algo que pueda ofrecer todavía. Ayer fui con ella a reunirme con su abogado de divorcio, y la situación resultó ser incluso peor de lo que ella había explicado originalmente. El abogado confirmó que los documentos de planificación patrimonial que firmó hace 2 años eran legalmente vinculantes. Incluso si en ese momento no comprendió completamente lo que estaba firmando, seguían siendo válidos. La mayor complicación es la casa. Originalmente estaba solo a su nombre, ya que mi padre se la había dejado. Pero alrededor de 1 año después de su matrimonio con Greg, la refinanciaron juntos, poniendo ambos nombres. Esto, junto con el tema de los bienes compartidos y la importante deuda que Greg acumuló en sus cuentas conjuntas, hace que todo sea mucho más complejo de lo que ella había imaginado. El abogado expuso algunas estrategias posibles para contraatacar. Una opción es argumentar que Greg ejerció una influencia indebida sobre mamá cuando firmó esos documentos patrimoniales. Especialmente si podemos aportar pruebas de que la aisló de su familia y amigos. Otra opción es negociar un acuerdo que podría permitirle conservar parte de sus bienes, incluso si eso significa perder la casa. El abogado también mencionó la posibilidad de investigar más de cerca las acciones financieras de Greg para ver si incurrió en alguna mala conducta que pudiera fortalecer el caso de mamá. Después de pensarlo mucho, he decidido apoyar a mamá en esto, pero con límites muy claros. Le hice saber que es bienvenida a quedarse conmigo durante 3 meses mientras define sus próximos pasos. Pero más allá de eso, no puedo ofrecer apoyo financiero. Le proporcionaré un lugar seguro donde quedarse y ayudaré con los comestibles, pero no asumiré ninguna de sus cargas financieras. También insistí en que comenzara a ver a un terapeuta para trabajar todo lo que pasó y entender por qué fue tan vulnerable a la manipulación de Greg desde el principio. Para mi alivio, aceptó ambas condiciones sin discutir. Algo que se ha vuelto más claro al leer los comentarios de todos es que el comportamiento de Greg sigue un patrón que se observa en hombres depredadores que se dirigen específicamente a mujeres mayores y vulnerables. Mamá admitió que cuando ella y Greg se conocieron,
Había recibido recientemente una pequeña herencia de su tía fallecida, unos $50,000. Al inicio de su relación, se lo mencionó casualmente. Y mirando atrás ahora, fue entonces cuando su interés por ella pareció intensificarse mucho. También recordó cómo él a menudo la presionaba para mejorar o vender ciertas reliquias familiares, viéndolas únicamente como posibles fuentes de dinero en efectivo y no como objetos con valor sentimental. Todavía estoy trabajando mis sentimientos sobre todo esto. Aún hay mucho dolor y frustración hacia mamá, pero mi enojo hacia Greg también sigue creciendo. Aunque mamá tomó malas decisiones, Greg explotó deliberada y sistemáticamente sus debilidades para su propio beneficio. Es difícil asimilar lo calculadas y manipuladoras que fueron sus acciones. Planeo actualizar de nuevo en unos días cuando sepamos más sobre la situación legal. Actualización 2. Los últimos días han sido abrumadores, con nuevos acontecimientos que podrían cambiarlo todo. El abogado de mamá llamó con información potencialmente decisiva. Durante el proceso de descubrimiento, encontraron pruebas que sugieren que Greg pudo haber falsificado la firma de mamá en al menos 2 documentos financieros importantes. Un documento está relacionado con una línea de crédito con garantía hipotecaria. Y el otro implica la transferencia de su cuenta personal de inversiones a una cuenta conjunta. Lo que hace esto aún más sospechoso es que las firmas en estos documentos no coinciden con la firma habitual de mamá, y las fechas corresponden a un momento en el que ella estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana. El abogado cree que esto podría ser un gran avance en el caso, fortaleciendo potencialmente la posición legal de mamá e incluso llevando a cargos criminales contra Greg por fraude. Para confirmar las sospechas, están trayendo a un perito en caligrafía para analizar las firmas. Además, han presentado una moción de emergencia para congelar todos los activos mientras se desarrolla la investigación. Por primera vez en meses, mamá empieza a sentirse esperanzada de que tal vez realmente tenga una oportunidad de recuperar parte de lo que perdió. Añadiendo otro giro inesperado a la situación, la actual novia de Greg contactó a mamá a través de Facebook. Tiene solo 24 años y originalmente era pasante en la empresa de marketing donde trabajaba Greg. Empezó a salir con él hace unos 6 meses bajo la impresión de que ya estaba separado de mamá. Recientemente se mudó con él y descubrió algunas cosas inquietantes. Encontró un cuaderno en el que llevaba un registro de las finanzas de mamá y listaba otros posibles objetivos, mujeres con bienes que él podía explotar. Asustada, fotografió todo y se ofreció a compartirlo con mamá. Incluso dijo que estaría dispuesta a testificar si fuera necesario. Procesar esta nueva información ha sido difícil. Si todo lo que la novia afirma es cierto, Greg no es solo un oportunista manipulador. Es un depredador calculador que tiene un sistema para identificar y explotar a mujeres vulnerables. El abogado está siendo cauteloso y quiere verificar la autenticidad de los documentos antes de hacer cualquier movimiento. Pero si son legítimos, esto podría ser una prueba crucial en el caso contra Greg. Vivir juntas se ha vuelto más fácil. Ella está asistiendo a terapia y reconectando con viejos amigos, recuperando lentamente la confianza que Greg destruyó. Una noche, después de una copa de vino, mamá me confesó algo que fue desgarrador. Admitió que la noche en que Greg me acusó de insinuarme, en realidad no le creyó de inmediato. Su primer instinto fue que estaba mintiendo, pero él la amenazó con dejarla si ella se ponía de mi lado. Le dijo que si dudaba de él, significaba que no lo amaba ni confiaba realmente en él. Sabiendo que ella ya había perdido a mi padre y que había luchado con problemas de abandono desde su fallecimiento, Greg manipuló ese miedo para hacerle creer que yo era la verdadera amenaza para su felicidad. No él. Ahora, al mirar atrás, se avergüenza de lo fácilmente que él pudo controlar sus emociones y ponerla en contra de su propia hija. Puedo ver que la vergüenza que siente por haberme traicionado quizás sea incluso peor que la ruina financiera en la que él la dejó. Sigo manteniendo mis límites, pero puedo sentir como poco a poco me voy ablandando con ella. Ella es mi mamá y, aunque cometió un error enorme, está claro que fue presa de alguien que sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. El camino por delante sigue siendo incierto. La batalla legal podría alargarse durante meses, quizá incluso años, y no hay garantía de que mamá recupere todo lo que perdió. Pero por primera vez existe una posibilidad real de que Greg no salga ileso. Y solo eso ya es una pequeña victoria. Actualización 3. Sigo en completo shock mientras estoy aquí escribiendo esto. Todavía ni siquiera parece real. Ayer mismo, Greg fue realmente arrestado. Arrestado de verdad, esposado,
Le leyeron sus derechos y fue puesto bajo custodia policial allí mismo, en el lugar de trabajo de mi mamá. Aún estoy tratando de asimilarlo. Todo esto empezó a moverse muy rápido después de que el abogado de mamá presentara una moción de emergencia para congelar sus cuentas financieras. Habían descubierto varias señales de alerta graves, presuntas falsificaciones, firmas extrañas, inconsistencias en las fechas de documentos en los que Greg supuestamente la había ayudado. Ese tipo de cosas. Fue suficiente para que el tribunal ordenara una retención inmediata sobre varias cuentas. Supongo que Greg se enteró de alguna manera, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Greg entró en pánico e intentó liquidar cuentas, transfiriendo dinero al extranjero. Los bancos lo detectaron de inmediato, lo que activó alertas de fraude y la intervención policial. Al parecer, cuando la transferencia de dinero no se concretó, Greg apareció sin aviso en el trabajo de mamá durante el horario laboral. Armó un escándalo enorme, gritando, exigiendo hablar con ella y acusándola de traición. Aterrorizó a sus compañeros de trabajo. Seguridad tuvo que intervenir y, cuando no lograron calmarlo, llamaron a la policía. Fue arrestado en el acto por acoso y alteración del orden público. Pero aquí viene la parte más loca. Cuando lo procesaron en la comisaría, descubrieron que ya existía una orden de arresto en su contra de un estado vecino. Resulta que Greg había hecho algo similar con una exnovia unos años antes de conocer a mi mamá. Ese caso había quedado en pausa porque él desapareció antes de que se presentaran los cargos, pero la orden seguía activa. Después del arresto, la policía obtuvo una orden de registro para su apartamento. Y lo que encontraron, honestamente, me heló la sangre. Todo su lugar era básicamente la sede de un estafador. Encontraron archivos detallados sobre al menos 5 mujeres, 5 que encajaban en un perfil similar, mayores, económicamente estables o acomodadas, a menudo divorciadas o viudas, y viviendo de forma relativamente independiente. Tenía notas sobre sus bienes, cronogramas de las relaciones, incluso comentarios sobre cómo manipular a cada una según sus inseguridades. Era metódico, perturbador y claramente un patrón. Entre lo incautado estaba el infame cuaderno que su actual novia había mencionado, el que siempre llevaba consigo pero nunca le permitía leer. Resultó que estaba lleno de guiones, notas e incluso copias de documentos financieros de sus víctimas. Una parte que realmente me golpeó fue un guión que había escrito para confrontar a las familias de sus víctimas, como sus hijos adultos, hermanos o amigos cercanos que cuestionaban su presencia. Y te juro que algunas de las frases allí escritas eran palabra por palabra las mismas cosas que le dijo a mi mamá sobre mí cuando la convenció de cortarme de su vida. Literalmente escribía discursos manipuladores. No puedo ni describir la mezcla de rabia y tristeza que sentí al leer eso. El abogado de mamá dice que este descubrimiento lo cambia todo. Ahora que hay pruebas claras de fraude, coerción y un patrón repetido de manipulación financiera, está mucho más seguro de que podrán revertir la mayoría, si no todas, las transacciones a las que Greg presionó a mamá. Eso incluye la firma de documentos patrimoniales, el cambio de beneficiarios e incluso algunos cambios de acceso a cuentas que él introdujo a escondidas en su documentación. La fiscalía está avanzando con cargos graves, múltiples cargos de fraude, falsificación y abuso financiero a adultos mayores. Y aunque mi mamá no es considerada anciana según los estándares legales, la ley de nuestro estado tiene una definición ampliada que cubre casos como este, donde existe una diferencia de edad significativa y un patrón de manipulación y control financiero progresivo. La actual novia de Greg también ha estado cooperando plenamente. Ha entregado mensajes y textos en los que Greg se jactaba de haber asegurado su futuro y decía cosas como, una vez que logre que firme el fideicomiso, estaré hecho de por vida. Ella no tenía idea de que él la estaba usando como objetivo de respaldo. No puedo imaginar lo traicionada que debe sentirse. Descubrir que el hombre con el que salía no solo era un estafador, sino alguien que también podría haber intentado engañarla a ella. En cuanto a mi mamá y a mí, todo esto, por horrible que haya sido, en realidad nos ha acercado más. Ahora ambas vemos las cosas con mayor claridad. Pasé tanto tiempo enojada con ella, sintiéndome traicionada, preguntándome cómo pudo elegir a este hombre por encima de mí. Pero al ver lo calculador que era Greg, lo hábil que fue para aislarla y hacerla dudar de las personas que más la querían, ahora lo entiendo mejor. No excusa lo que pasó, pero ayuda a explicarlo. Mi mamá no lo estaba eligiendo a ciegas. Estaba siendo preparada, manipulada y engañada por alguien que ya había hecho esto antes. Que sabía exactamente cómo quebrarla.
Ha estado yendo a terapia, trabajando en mucha de la culpa y la vergüenza que siente por haberlo dejado entrar en su vida. Me dijo que una de las cosas más difíciles ha sido darse cuenta de cuántas señales de alerta ignoró, cuántas personas intentaron advertirle y cuán profunda fue la negación en la que tuvo que estar para creerle a Greg por encima de ellos. Pero ahora está haciendo el trabajo. Está reconociéndolo todo, y eso significa algo. También ha decidido que, una vez que todo lo legal termine, quiere vender la casa. Dice que ya no se siente como un hogar. Demasiados malos recuerdos. Quiere empezar de nuevo en un lugar más pequeño. En algún sitio más cerca de mí. Le dije que estoy abierta a eso, pero que también quiero mantener límites saludables entre nosotras, especialmente después de todo lo que pasó. Estamos reconstruyendo, pero llevará tiempo. Yo también empecé a ver a un terapeuta. Resulta que ser menospreciada y expulsada de tu hogar de la infancia por la palabra de un mentiroso manipulador realmente te destroza la cabeza. He estado trabajando muchas cosas, ira, dolor, problemas de confianza, todo eso. Pero estoy mejorando. Aún no he llegado al perdón total, pero me estoy acercando poco a poco. Ahora sé que mamá no actuó por crueldad. Estaba bajo el control de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ese contexto ayuda. No borra el dolor, pero me ayuda a procesarlo. Financieramente, todo sigue congelado, pasarán meses antes de saber que podrá recuperar. Pero los cargos penales contra Greg fortalecen su caso civil, demostrando que fue atacada deliberadamente. Sus amigos iniciaron una colecta para los costos legales, y ver a su comunidad apoyarla ha sido increíblemente conmovedor. Soy cautelosamente optimista. Esto ha sido una de las experiencias más dolorosas y agotadoras que he vivido, pero ahora hay luz. Mamá está aprendiendo a defenderse otra vez. Yo estoy aprendiendo a perdonar. Ambas hemos aprendido lecciones duras, ella sobre proteger su independencia, yo sobre la empatía incluso cuando estás herida. No estamos sanadas. Seguimos en medio de este caos. Pero estamos avanzando. Y creo que vamos a estar bien. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia, esta historia enseña algo brutal, los estafadores no improvisan, siguen un método. Identifican a su víctima, mujeres con patrimonio, recientemente viudas o divorciadas, emocionalmente vulnerables. Luego, las aíslan de su familia y amigos, haciéndolas creer que solo él las comprende. Después, toman control de sus finanzas gradualmente, cuentas conjuntas, refinanciamientos, documentos legales que la víctima firma sin entender. La señal de alarma más importante, cuando alguien te presiona para elegir entre él y tu familia, elige a tu familia. Siempre. Un manipulador necesita aislarte para controlarte. Y si eres la hija, el hijo, el amigo que ve las señales rojas, insiste. Documenta. No te rindas. Aunque te rechacen, aunque te acusen, mantén la puerta abierta. Porque cuando caiga la máscara del estafador, y siempre cae, tu ser querido necesitará saber que puede volver. Protege tu independencia. Siempre lee lo que firmas. Y nunca, jamás, permitas que alguien te aleje de quienes te conocían antes de que él apareciera.